Buenas noches. Hubo un tiempo en que los estudiantes se dedicaban al terminar sus estudios universitarios al trabajo para el que se habían preparado. Actualmente, algunos estudios sitúan en la mitad del porcentaje de estudiantes que finalmente se dedican a lo suyo, y no será por oferta educativa. De las 148 titulaciones que se podían obtener en España en 2007, actualmente hay registradas más de 6.000 en todo el país, incluyendo títulos de grado y másteres. Así las cosas, y teniendo claro que los profesionales con estudios superiores encuentran trabajo antes que el resto, cabe preguntarse qué carrera debemos elegir para lograr una garantía de empleo y si es posible de lo que hemos estudiado. Hoy rebuscamos en la oferta de las universidades públicas canarias, buscamos las carreras con mayor empleabilidad y nos preguntamos si debemos elegir con el corazón o con la cabeza. Carreras por vocación o por salida laboral. Hoy en 90 minutos, ¿qué debo estudiar? Y para empezar, insistimos en el dato, que nos recuerda que las personas con formación superior tardan menos en acceder a un empleo, para no dar una idea equivocada sobre la importancia de los estudios. Cuentan y mucho, pero si los que se disponen a estudiar una carrera parten de una idea rígida de su futuro laboral, es probable que se decepcionen. Por eso queremos conocer la oferta formativa de nuestras universidades públicas y cómo se adecuan a la demanda del mercado. Antonio Martinón, rector magnífico de la Universidad de La Laguna, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Usted qué carrera recomendaría a alguien que vaya a matricularse en la Universidad de La Laguna dentro de poco? Yo creo que sí, posiblemente sea una mezcla de vocación. Yo creo que eso es casi lo más importante, estudiar aquello que a uno más le gusta, y creo que cuando uno lo que más le gusta es un título, ahí hay ya una componente de preocupación por su futuro laboral, ¿no? Incluso aunque sus compañeros que ya estén estudiando, los datos que vayan encontrando le digan, es que en esa carrera no hay salida o ahí no hay mucha salida. Hay carreras donde es evidente que no hay salidas, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos con una crisis económica que ha afectado brutalmente en las islas y fuera de las islas, ¿no?, al mundo de la construcción, y está claro que todas las carreras que tienen algo que ver con eso ahora están de capa caída, ¿no?, sin duda. Pero la universidad no solo prepara específicamente para una profesión, hay también una formación universitaria, una formación intelectual que va más allá de la preparación para una profesión concreta. Hay muchos títulos universitarios que tienen un amplio abanico de salidas profesionales. Ya hay muchos títulos universitarios que no habilitan especialmente para ninguna profesión, sino que aportan una formación intelectual, una formación universitaria que permite un abanico de salidas profesionales. Vamos a saludar a un colega suyo, señor Martinón, rector magnífico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. José Regidor, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Usted qué recomendaría? Le hago la misma pregunta. Buenas noches. Bueno, yo coincido prácticamente con lo que ha dicho el rector Martinón. Creo sinceramente que lo más importante en estos momentos es que un joven, una muchacha que quiere hacer una carrera, lo primero que hay que plantearse es que todavía en España y en Canarias en particular el número de universitarios está por debajo de la media europea. Necesitamos más universitarios en Canarias. Esa es primera reflexión. Segunda reflexión, creo que sin duda ninguna que lo que hay que hacer es lo que uno quiere hacer, lo que realmente quiere hacer. Lo llamemos vocación o lo llamemos como queramos, pero es lo que uno quiere hacer. En ocasiones las presiones externas pueden variar ese enfoque del estudiante cuando va a llegar a la universidad, pero creo que es un error. Independientemente de lo que uno vaya a hacer una vez haya terminado la carrera, una vez se haya egresado, de verdad nunca va a ser fácil, pero siempre los sufrimientos son diferentes si está haciendo uno lo que quiere hacer antes que lo que le dijeron que tenía que hacer. Por tanto, la pregunta de con la cabeza o con el corazón, casi diría que ustedes se inclinan por el corazón, de entrada por lo menos, ¿no? No, discúlpame Roberto, yo que soy neurobiólogo te diría que tiene que ser siempre con la cabeza, pero la cabeza es la que genera las emociones y las emociones también tienen que ver con el tema. Claro, porque luego lo veremos, nos dicen algunas personas, dicen, no hay nada peor después que dedicarte a algo que realmente no te apasiona, ¿no? Por supuesto. El estudio universitario exige mucha dedicación, mucho esfuerzo, mucho trabajo, y eso hay que hacerlo con ganas, con ilusión,
Y para eso hay que tener ganas de hacer ese título que uno quiere hacer, ¿no? Creo que lo ha expresado muy bien el rector regidor, coincido mucho con lo que ha dicho. Bueno, pues hemos dado un paseo por algunas aulas, hemos preguntado cuáles son las carreras que tienen más salida, más empleabilidad de entrada, en principio, porque después veremos que hay algunas a lo mejor de las que se espera mucho y no dan todo lo que se esperaba en un principio. Y hemos visto también algunas que a lo mejor tenemos la idea de que tienen menos empleabilidad. Las salidas profesionales dice que cada vez van más de la mano de las ciencias y la tecnología. Las demás, las de letras, según los estudios de empleabilidad, quizá lo tengan más difícil. Vamos a ver qué dicen de esto los estudiantes. Nadie ha dicho que el acceso al mundo laboral sea fácil. Al contrario, cada vez son más los que aspiran a un puesto de trabajo. Casi 30.000 personas se juegan hoy un puesto de trabajo. Es uno de los exámenes más multitudinarios de la oferta pública de empleo. Por eso la tendencia es prepararse a conciencia, especializarse y adaptarse a la oferta. Las estadísticas de nuestras universidades confirman que la demanda de plazas en facultades que tienen a priori más salidas es mayor, pero en el resto también es significativa. De hecho, facultades de humanidades como por ejemplo filosofía ha mantenido el número de alumnos, incluso en el último año se ha incrementado. Si bien existe un exceso de demanda en titulaciones relacionadas por ejemplo con ciencias de la salud, también existe una demanda bastante relevante todavía, afortunadamente, y mantenida en el tiempo, en titulaciones de artes y humanidades. Lo que sí se detecta en el mercado de trabajo a la hora de que los egresados y egresadas buscan empleo es que estas personas desarrollan una actividad, digamos, por debajo de lo que estarían capacitados para realizar. Y así lo confirman los datos. Según el Barómetro de Empleabilidad y Empleo de los Universitarios en España 2015, la mayoría de los que salieron de las facultades relacionadas con la rama sanitaria tuvieron trabajo en el mismo sector. Aquí tienen las cifras. Los que tuvieron que adaptarse a ofertas que poco tenían que ver con lo que estudiaron fueron los de humanidades. Y si estas carreras tienen menos salidas, ¿por qué se estudian? ¿Por qué son elegidas? Ustedes ya son alumnos de cuarto de filosofía. ¿Por qué decidieron elegir esta carrera cuando a priori parece que luego no te dan muchas opciones para entrar en el mundo laboral? ¿O me equivoco? Mi caso en particular fue muy curioso porque estaba estudiando, incluso algo que tiene mucha salida, que fue administración, hice las prácticas, me quedé trabajando y el jefe era filósofo. Y entonces pues por curiosidad busqué esa carrera, las asignaturas me gustaron muchísimo. Y con ese dinero pues decidí emplearlo para pagar la matrícula, pero no le dije nada a mi familia ni a nadie. ¿Por qué? Porque sospechabas que no iban a estar de acuerdo. Exactamente. Sospechaba que me iban a decir, pero te vas a morir de hambre, ¿qué vas a hacer con eso? O primero antepon lo que tenga más salida a lo que te gusta. Pero yo creo que al final cuando algo te gusta, buscas alguna manera de hacer algo con eso que realmente quieres. Vale, ¿no te arrepientes en ningún caso de haber para nada. Filosofía? No. Cuando te preguntan por la calle, ¿qué estás estudiando? Y dices filosofía, la cara que pone la gente cuando suele escuchar. Un poco de confusión, ¿no? Es una titulación, unos estudios que son muy vocacionales y trabajamos porque vayan nuestros alumnos a realizar prácticas externas a muchos centros e instituciones y eso está dando también pues una visión de otras posibilidades, salidas, muchas tienen que ver con la gestión cultural. ¿Y de esos alumnos que hacen prácticas de empresa, se colocan muchos o pocos? Los alumnos del año pasado, algunos de ellos consiguieron algún contrato, sí. El conocimiento tecnológico, muy bien, pero hay una parte que no debemos de olvidar, que nosotros somos humanos, o sea, es decir, por mucha tecnología que nosotros queramos y por muchas cosas que nosotros queramos afrontar con la tecnología, sí, pero hay una parte que tiene que ver con nuestro ser, con nuestra existencia, con nuestro modo de enfrentarnos a la sociedad, de vivir en la sociedad, y yo creo que eso es importante. Una decisión madura que dentro de un mes tendrán que tomar cientos de alumnos de apenas 15 y 16 años. Tendrán que elegir si continuar su camino formativo por la rama de humanidades, de las ciencias o del arte. ¿Qué tendrán en cuenta? ¿La afinidad o los resultados? ¿Cuántos de ustedes se van a decantar por la opción de ciencias? ¿Y por letras? Más letras que ciencias. ¿Alguien por arte? Tengo una decantación hacia arte. No te sabría decir exactamente por qué, sino porque, o sea, es que realmente todo lo relacionado con arte me gusta, entonces
creo que es lo que más me va a gustar para estudiar. Irme por la rama de fotografía. Hay personas que sí es verdad que siempre te dicen vas a acabar sin trabajo y vas a tener que trabajar en otra cosa. Y aunque tengas que trabajar de cualquier otra cosa, cuando te salga un trabajo, en mi caso de fotografía, pues para adelante. Yo siempre les digo, haz lo que te guste, algo que te agrade y algo que te llene, porque no hay cosa más horrible en esta vida que hacer algo que no te guste. ¿Tú vas a elegir letras? Sí. ¿Por qué? Más que pensando en la salida laboral, en lo que más me gusta. Realmente porque siempre me han gustado los idiomas. Ciencia me gusta, pero también es por la salida. Tiene muchas más salidas que letras. Bastantes de ellos acaban eligiendo por afinidad. Sin embargo, sí es cierto que cada vez hay más presión alrededor de los alumnos, en casa, en la sociedad en general, para que se planteen, yo quiero hacer cualquiera de los estudios más raritos y menos demandados que por ahí. Entonces todo el mundo te dice, no, eso son muy raros, tú sabes si de eso vas a encontrar luego trabajo. De esos cada vez hay más alumnos que se lo plantean. Porque cada vez son más las empresas que demandan lo que se llama los profesionales STEAM, los que tienen formación en ciencias, tecnologías, ingenierías o matemáticas. Los que no, tampoco se preocupen, no se tienen por qué quedar fuera del mercado de trabajo. Yo animaría a que todo el mundo aprendiera un segundo idioma, que aprenda a usar los medios sociales. Ahora hay que saber usar LinkedIn, Twitter, Facebook y algunos medios. Inteligencia emocional. Hay muchísima información muy buena en Internet, pueden aprenderlo muy fácilmente y va a marcar la diferencia. Y luego a la hora de estudiar, cada uno piensa que debe estudiar lo que le gusta, pero lo va a hacer mejor, y si le gusta matemáticas, ingeniería, física o química, seguro que tiene una ventaja competitiva muy importante. Consejos a tener en cuenta independientemente de si la elección de futuro está motivada por la vocación o por las salidas laborales. Se trata de herramientas que en cualquier caso sumarán ante un mundo laboral cada vez más complejo y exigente. Sí. Bueno, pues ya ven que incorporamos a esta mesa a María José Dunjos, asesora de reinvención laboral, que ahora nos explicará exactamente lo que es, y a José Carlos Francisco, que es presidente de la COE. Que también nos está viendo desde nuestro otro estudio Carlos Estebanes, presidente de la Fundación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Señor Estebanes, empiezo por usted. En esta segunda parte, parece que lo de las humanidades, las artes ahora mismo, las letras, según este estudio y estos datos que encontramos, parten con cierta desventaja de empleabilidad respecto a las ciencias. ¿Está de acuerdo con esta idea? Sí, buenas noches. Por supuesto que es así. El área de humanidades es el que más dificultades encuentra para la inserción laboral. En cualquier caso, hay un tema que conviene también reflexionar sobre él, que es la formación complementaria, que en opinión del sector empresarial y según los estudios que nosotros manejamos, la opinión de las y percepciones de las propias familias y los individuos que han terminado la carrera, es fundamental como consecuencia de las transformaciones que ha habido en el empleo. La transformación en el empleo no solo es que ha aumentado el desempleo, sino que se ha transformado el empleo disponible. Y eso tiene unos requerimientos de formación adicional. José Carlos Francisco, ¿el empresario se encuentra con la formación adecuada del estudiante a la hora de buscar un empleado, a buscar a alguien para contratar? Yo creo que aquí hay dos problemas, ¿no? No solo el problema es de los profesionales, jóvenes o no, o sea, no es del mercado de trabajo por la parte de la demanda, sino también hay problemas por parte nuestra, por parte de la oferta. A mí me preocupa un tema, me gustaría introducirlo, que es que muchos de nuestros jóvenes mejor formados somos los empresarios que no tenemos empresas en Canarias para poderles ofrecer trabajo a la altura de sus expectativas y a la altura de sus conocimientos y capacidades, ¿no? Y este es un problema importante que tenemos. Nosotros estamos observando que cada vez más jóvenes canarios con muy buena formación se están yendo a trabajar fuera. Y no es un problema de ellos, es un problema que en general no tenemos un tejido productivo que ofrezcan trabajos competitivos para este tipo de personas. Luego nos encontramos, refiriéndome a la pregunta, nos encontramos con que muchas veces los problemas no son de formación o de conocimiento, hay mucho problema de actitud. No de aptitud, sino de actitud ante el trabajo, ¿no? ¿De actitud de quién? De actitud de los trabajadores. Tenemos ¿del estudiante que se incorpora al mercado laboral? Bueno, ya no estudiante, normalmente es trabajador y a veces no necesariamente el joven egresado, sino puede tener 40 años, ¿no?
Ahí tenemos algunos problemas. Hay problemas en general con los idiomas. Canarias sí es una comunidad que oferta muchísimos trabajos que necesitas conocimiento en idiomas. La principal cualificación es esa. Seguimos sin formarnos, nos formamos más, pero seguimos sin formarnos en idiomas cuando es una demanda que ahí sí los empresarios estamos ansiosos, ¿no?, por tener más gente con formación en idiomas. Y luego claramente un conocimiento tecnológico transversal es importante, no ser un tecnólogo, no ser un especialista, pero ya casi las empresas demandamos a cualquier persona que tenga conocimientos para manejarse, vamos a decir, digitalmente, ¿no? Estos son los dos elementos que yo creo que son importantes: idiomas, conocimiento, vamos a decir, digital, ¿no?, transversal, y una mejor actitud. Déjenme que salude a María José antes de entrar ya en materia. Usted, digamos, que se dedica a reinventar, o una de sus actividades es reinventar un poco personas que salen de trabajadores, por así decirlo, personas que salen profesionales de una materia y los adapta a un mercado de trabajo. Bueno, la idea es un poco ayudarles en sus tránsitos profesionales. Es de esperar que en los tiempos tan cambiantes que tenemos, una persona experimente al menos 5 cambios grandes en su vida, quizás 3 grandes y 2 pequeños, pero por lo menos 5 cambios. Entonces yo ayudo en esas transiciones a adaptar las competencias del individuo a sus talentos, a sus deseos de futuro y a la situación del mercado en ese momento. Entonces es un acompañamiento personalizado. Puede ser que sea un problema la actitud, como estaba diciendo José Carlos Francisco, el hecho a lo mejor de tener que buscar empleo en algo que no es lo que uno se había imaginado en un primer momento, para que era lo que estaba estudiando. Desde luego la actitud es fundamental, y la actitud, yo diría, ante el trabajo en sí, ante los cambios del mercado, no quedarse en la zona de confort que decimos en este ámbito, ¿no? El tema es que la persona tiene que estar muy abierta a ir cambiando, y una de las competencias más valoradas es la gestión de la incertidumbre y la gestión del cambio. Son competencias de las que no se habla tanto, pero igual que se necesitan, por supuesto, idiomas, por supuesto, habilidades digitales, también se necesita acoger el cambio como algo natural. Y es algo a lo que no estábamos acostumbrados. Señores rectores, a lo mejor es que nos estamos concentrando entonces en el currículum académico puro y duro, y resulta que la universidad nos dota de otras habilidades a lo mejor que no son exactamente las que vienen en las notas, en el currículum exactamente. Desde la universidad se presta mucha atención a la empleabilidad de nuestros alumnos, mucha. Hay una asignatura que se llama prácticas externas, donde el alumno, depende de la titulación, pero tiene que hacer prácticas fuera de la universidad, en una institución, en una empresa. Eso está enriqueciendo mucho la formación de nuestros estudiantes y también está, creo, enriqueciendo a muchas instituciones y empresas de Canarias. Y además sirve para conectar más, para conocernos mejor la universidad y el mundo económico. Hemos hablado mucho de humanidades, de ciencia, de tecnología. No olvidemos tampoco las ciencias sociales, ¿no?, que el mundo del derecho, de la economía, donde hay numerosos egresados, el mundo de las ciencias de la salud, que también forma parte importante, ¿no? Desde la universidad se presta mucha atención a la empleabilidad. Ahora estamos con un ambicioso proyecto, las 2 universidades y el Gobierno de Canarias, de cara a situar a 1000 alumnos, 1000 egresados, o bien de la universidad o bien de la formación profesional superior, con una formación previa que vamos a dar desde las universidades, con competencias transversales para que se incorporen al mundo de la empresa. La experiencia que tenemos es de mucho éxito, más del 50% de las experiencias que ya tenemos los alumnos se quedan a trabajar en la misma empresa donde han estado becados, y más del 60% consiguen empleo a los pocos meses. Señor regidor, hay mucha experiencia. ¿Su experiencia en este aspecto también es similar? Sí, también es similar, y a mí me gustaría resaltar lo que ha indicado el señor don José Carlos Francisco respecto a que los temas de empleo son una cuestión de doble dirección. Es decir, tenemos que preparar a nuestros egresados de manera adecuada, pero al mismo tiempo las empresas tienen que estar adecuadamente preparadas para recibir
a estos egresados. Dos cuestiones en este sentido. Primero, la obligación de la universidad es formarlos en empleabilidad, es decir, en que tengan las capacidades para encontrar el empleo adecuado, para generar su propio empleo incluso. Y en este sentido sí que contamos con un hándicap de formación, que yo creo que también el señor José Carlos Francisco lo dijo. La actitud, yo entiendo que por actitud él también se refería a disponer de habilidades, de competencias, etcétera, se tienen que ir adquiriendo no en la universidad necesariamente, sino antes de llegar a la universidad. Saber tener la capacidad de iniciativa, saber trabajar en equipo, las lenguas extranjeras, etcétera, etcétera. Todo esto son habilidades, competencias que hay que ir adquiriendo en esa etapa. Precisamente cuando los estudiantes canarios damos mal en PISA, es porque PISA no nos pregunta datos en concreto, sino PISA pregunta por actitudes, por competencias, por habilidades. Y ahí es donde nosotros tenemos que cambiar las cosas de manera muy importante. Luego, decir también que la obligación de las universidades es generar conocimiento. Y conocimiento es todo. Tan importante es el conocimiento que se genera en la filosofía, como en la filología, como en la química, como en las matemáticas o como en la ingeniería. Por tanto, entiendo que lo importante para una sociedad y lo que va a generar empresa en una sociedad es precisamente el conocimiento que podamos generar con la investigación y el desarrollo. Y en ese sentido, todavía España también tiene un problema. Estamos casi obligados a trabajar exclusivamente en aquello que parece que hemos estudiado, solo para una determinada cosa. Eso no ocurre en otros países. Por ejemplo, en Inglaterra uno puede encontrar un licenciado en Historia que es el presidente ejecutivo de una empresa. Punto. ¿Por qué? Porque tiene las competencias, tiene el conocimiento, tiene el desarrollo para poderlo hacer. O sea, señor regidor, que lo que estamos planteando en este programa casi como un problema no es tal en otros lugares. Efectivamente, yo creo que no lo es en este sentido. Nosotros nos encorsetamos excesivamente, encorsetamos a nuestros estudiantes excesivamente. No, yo creo que hay que hacer lo que se quiere hacer, por lo cual tú tienes la ilusión. Tú vas a innovar como joven, vas a innovar, vamos a tener una mujer joven, un hombre joven que tiene ideas, que quiere desarrollarlas y la universidad le tiene que dar la posibilidad de poderlo hacer. Esto es en el grado y yo lo que sí creo, y Bolonia así lo mantiene, es en el posgrado donde uno tiene que buscar ya ese camino ya con mayor precisión, con mayor especialización que nos vaya llevando hacia donde nosotros verdaderamente queremos llegar. Claro, pero si cuando llegan después a la empresa resulta que se han preparado casi demasiado para la empresa, que están sobrecualificados o que la empresa no está para acogerlos, ¿no? No, yo creo que no quiero que se malinterprete mis palabras. La empresa canaria es capaz de dar empleo a la mayoría de nuestros egresados. Lo que pasa es que hay gente egresada, doctorada o con máster, y no necesariamente en las universidades canarias, canarios que se han formado también fuera o que han hecho su máster fuera, y a esos que son precisamente la élite en cuanto a cualificación, es donde tenemos más problemas nosotros para poderles dar un trabajo que esté a la altura de su expectativa. Y estos son los que están trabajando en Singapur, en Londres, en Barcelona, en los centros que atraen el talento. Y estas personas pues están allí, están trabajando en Ginebra, están en Zúrich, son miles de canarios que están fuera y esos son los que me da pena que no le podemos dar un trabajo. A la gran mayoría sí se los podemos dar, pero cuidado, me gustaría decir una cosa, el mundo es global, en la Unión Europea, olvidémonos a lo mejor del mundo, ¿no?, que es global pero es muy grande, pero dentro de la Unión Europea un alemán viene a trabajar aquí con los mismos derechos que un canario y un francés, etcétera. También nosotros podemos ir allí. ¿Qué es lo que está pasando? Que nuestra mejor gente se está yendo a aprovecharnos del mercado único y gente en general media está viniendo de Europa aquí. Si miran las cifras durante la crisis, la inmigración europea no fue negativa. O sea, vinieron más europeos a residir
en Canarias de los que fueron. Son europeos, la mayoría que vinieron a trabajar y no en puestos especialmente cualificados. ¿Cuándo se elige una vocación? Normalmente lo vamos a ver pues, en la etapa del instituto, cuando están en educación secundaria, pero a lo largo del periodo vital del estudiante van cambiando, se van encontrando, eso sí, con un denominador común. Todos quieren ser felices en un trabajo que tenga que ver con aquello para lo que se han formado. Vamos a ver cómo se forman. Aquí comienza todo en un instituto donde los alumnos tienen que decidir si ciencias o letras, si formación profesional o carrera universitaria. Asistimos a una charla del Departamento de Orientación con los alumnos de cuarto de la ESO, chicos de 15 y 16 años. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar la decisión? Primero, ¿qué quieren? ¿Qué me motiva? ¿Qué me mueve? ¿Hacia dónde quiero dirigirme? Hay que hacer una mezcla y nos saldrá algo verdaderamente auténtico por lo que debemos luchar. La orientación que tú has visto hoy en nuestro centro está dirigido a alumnado de cuarto de la ESO, alumnado que tiene que mantenerse en los estudios. Y nos podemos formar por dos vías, una vía de bachillerato y una vía de ciclo formativo. Los que eligen formación profesional es porque lo tienen claro, porque les gusta y porque ahí está esa profesión a la que ellos se quieren dirigir. Los que eligen bachillerato suelen ser chicos que miran más al futuro, a un futuro a más largo plazo. A pesar de su juventud, Juan y Zuleima tienen clara su vocación. Si quiero ser policía, ¿qué rama tengo que estudiar? Si quiero ser periodista, ¿qué rama tengo que coger? A estas edades, en cuarto de la ESO, ¿se tienen en cuenta las salidas profesionales a la hora de elegir un futuro? No. Si hay futuro o no, para mí, es muy temprano. No está claro cuál va a ser el futuro. Es cambiante, es diverso. Lo importante es que la elección que hagan sea en función de una profesión en la que se puedan desarrollar como personas felices. Es algo vital, yo creo que es necesario, mucho antes que el dinero, incluso que tu tiempo, porque al fin y al cabo le echas un tercio de tu vida al tema del trabajo, que tu tiempo lo dediques a algo que verdaderamente te guste y que te motive. Levi Ramos es comercial de una empresa de suministros e ingeniero de obras públicas, aunque nunca ha ejercido como tal. Buenos días, señores. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo van? Bien. Oye, nada, los que le comenté, la rueda que me habías pedido. ¿Cómo surge trabajar donde trabajas ahora? La empresa donde trabajo, pues radica en Fuerteventura y me explican, oye, queremos empezar en Gran Canaria y necesitamos a alguien que pueda ir introduciendo el producto. Yo desconocía la manera de trabajar, pues lo que es el puerta fría, cómo se hace un cliente, pero sí creo que me ayuda a mis habilidades personales. Soy una persona que me encanta la gente, me encanta la calle, me encanta el contacto personal y creo que esto me ha facilitado pues llevar casi unos 4 años ahora mismo trabajando, en el que estoy súper contento y mi trabajo hace que yo me sienta realizado, me siento bien trabajando. ¿Te arrepientes de haber estudiado esa carrera universitaria? Esas decisiones son tan importantes y tienes una edad tan fresca en el que igual no tienes todas las herramientas para decidir, que siempre te lo puedes replantear, pero la verdad que no, la carrera universitaria hoy en día te abre unas puertas espectaculares a muchísimos campos de trabajo y a mí me ha ayudado porque hay aspectos de lo que yo estudié que aplico a mi trabajo hoy en día. Date cuenta que al fin y al cabo las ruedas mueven estructuras, mueven peso. ¿Crees que en algún momento de tu trayectoria profesional preferirás dedicarte a la ingeniería de obras públicas? Yo creo que sí, actualmente estoy muy bien como estoy, sinceramente, pero es algo que siempre está ahí, es algo que te ha formado y es una inquietud, pero si te soy sincero, mis metas actuales son disfrutar mucho de lo que hago, ¿vale? Y tener tiempo para disfrutar con mi familia y este trabajo me lo permite. ¿Crees que hay carreras sin futuro? Creo que no, porque si decides eso porque verdaderamente eres feliz y crees que ahí puedes realizarte como persona, entiendo que no, hay que ser justo, hay que enamorarse de lo que uno quiere, ser fiel a eso y tirar para adelante. Ya te digo, yo creo que la ilusión y el cariño a lo que uno se quiere dedicar hay que tenerlo, si no lo otro no vale. Hola, Gustavo. Hola, ¿qué tal? Bien. Gustavo González es físico, pero lleva muchos años trabajando en otro sector que también le apasiona, pero hoy acude a una sesión con su asesora de transición laboral porque le gustaría reorientar su carrera profesional. Entre la incertidumbre laboral, entre no saber cómo te va a cambiar la vida y no sé cómo enfocarlo, ¿no? Lo ideal es que tú vayas
respondiendo en base a tus logros. Recurrí a una asesora, María José, para que me situase, ¿no?, en la realidad actual, ¿no? Por una parte puso en valor todo lo que yo sabía, es decir, el sacar a flote todos mis logros, toda mi experiencia, todo lo que yo podía aportar y todo lo que me había aportado mi experiencia. En ese sentido necesitan apoyo, sencillamente. Y luego también no saben hacia dónde. Es como un poco han perdido la brújula de, bueno, yo era esto, pero no le veo demasiado futuro, no hay puestos, no hay oferta, ¿qué hago? Pasaporte a la reinvención es el libro de María José, ingeniera en telecomunicaciones. La falta de vocación le obligó también a ella a reorientar su carrera y de ahí surge su nueva profesión. Ver a un profesional es muy importante porque te empieza a ayudar a comprender tus puntos fuertes y dónde puedes realmente moverte, porque se trata de moverse. El mundo cambia a una velocidad rapidísima y la formación que tienes ahora en 2 años puede ya no serte suficiente. Primero revisamos trayectoria, revisamos logros, que es fundamental para esos movimientos de cambio, revisamos también competencias, valores y sobre todo trabajamos los puntos fuertes. Luego ya depende del perfil, es el objetivo, para dónde quiere ir la persona, que es lo que muchas personas buscan en la madurez de la vida, un trabajo con sentido para sus vidas, ¿no? La jubilación del último salinero dejó una vacante en estas salinas de Tenerife, en el sureste de Gran Canaria. Una oportunidad laboral que aprovecharon Josué y Daniel. Se formaron en el oficio en la Escuela Taller de Santa Lucía de Tirajana. ¿Y cómo fue esa formación que recibiste en la Escuela Taller, una formación del oficio de salinero? Primero el teórico, cómo es el funcionamiento de las salinas, de qué estaban hechas, las herramientas que utiliza un salinero en las propias salinas. Y después la otra teoría era el graduado escolar, por radio beca. ¿Te viste trabajando alguna vez de salinero? Al principio no, porque al principio me resultaba muy raro, no me veía aquí sacando, no sabía ni agarrar el robadillo. Ya cuando entré a lo que es la salina, realmente fue cuando descubrí que es un oficio que me encanta y además es diferente a cualquier otro oficio. Parte del paro que hay, el paro juvenil, ¿se podría acabar con él rescatando profesiones antiguas? Deberían hacer más proyectos de los oficios de antaño para que se vaya recuperando, es tradición de nuestra tierra. No solo es un trabajo de jóvenes, información turística, algo para el municipio, le da calidad a la isla. Si no es por la Escuela Taller y me dicen que hay esto, yo no hallo un currículum en una salina porque no sé nada de salinas. Ahora, si lo preparan, sí, porque ven que ahí tienen un futuro. No es estar en casa y a ver si el paro me llama. Ellos prefirieron moverse a esperar, iban buscando un título y acabaron también con un trabajo de eso hace ya más de un año. Bueno, pues ahí ven el ejemplo de muchas personas que no se dedican exactamente a lo que tenían pensado en un primer momento, pero a los que no les va nada mal con ello. Y veíamos a María José, que de donde venía a donde está, pues evidentemente ingeniería de telecomunicaciones, a asesorar a estas personas, indudablemente el primero que tiene es su experiencia para poder aportar, ¿no?, a estas personas que acuden a usted, ¿no? Así es, yo creo que es muy importante tener las experiencias, entonces el hecho de haber experimentado un cambio en sí ya es una experiencia, pero además haber pertenecido a lo que es la multinacional tecnológica con la variedad de perfiles que te puedes encontrar allí, te hace más fácil entender la realidad de un profesional que tienes enfrente. No es tan fácil orientar a alguien si tú no has estado en su piel antes, ¿no? También puede ocurrir lo contrario, que alguien encuentre trabajo en lo que ha estudiado y que descubra en un momento dado que es que no es lo que le gusta. Claro, eso fue un poco lo que me pasó a mí. Yo trabajo tenía y me iba bien, pero no me gustaba. Entonces pensé, bueno, esto es para toda la vida así, yo necesito hacer algo que esté más identificado conmigo. De hecho, fue anterior a la crisis mi cambio, fue hace 14 años ya. Entonces, bueno, en ese momento no parecía que eso tuviera tanto sentido, pero si lo buscas lo encuentras y al final descubrí mi vocación y realmente hay una gran diferencia entre dedicarte a tu vocación o a algo que simplemente te da trabajo. Dicen que la ingeniería de telecomunicaciones es de las más difíciles. Bueno, ahora ¿no? Yo creo que hay muchísimas carreras difíciles, pero sí, decían que era una de las que más. Bueno, usted no tuvo miedo a estudiar esa carrera, pero hay quien sostiene que tenemos miedo, que los jóvenes estudiantes tienen miedo a determinadas materias, sobre todo a las ciencias frente a otras materias. Carlos Elías es catedrático de periodismo de la Universidad Carlos III.
en su propia experiencia es una persona reinventada, Carlos, porque usted era químico, se transformó en periodista, ahora es profesor en Carlos III y además autor de varios libros. En uno de ellos, La razón estrangulada, aborda precisamente este tema. ¿Por qué elegimos unas cuestiones sobre otras? Sí, efectivamente. Bueno, yo creo que hay diferentes elementos y sí que es verdad que yo, lo que he visto un poco en el programa, destacaría dos cosas. Una, es importante que los chavales, sobre todo en la secundaria y en el bachillerato, elijan, si pueden, una opción de ciencias, en el sentido en que la opción de ciencias les permite luego buscar otras opciones. Yo, por ejemplo, nosotros en periodismo yo tengo un proyecto de investigación de Big Data y periodismo, y justamente lo que estoy necesitando son periodistas que sepan programar. Me está costando conseguir periodistas que sepan programar o periodistas que tengan un gran conocimiento de estadística. Yo en ese sentido siempre aprovecho... Pues ya verá que le va a mandar el currículum más de uno, ¿eh? A partir de esta noche seguro que más de un currículum encuentra, ¿eh? Ojalá, pero Ahí creo sinceramente que uno de los problemas está en elegir demasiado pronto y elegir asignaturas no a lo mejor por lo que puedan suponer, sino a lo mejor porque en un principio parecen más fáciles. Quiero decir que es muy importante en estos momentos tener una gran base matemática, incluso para estudios de ciencias sociales, y eso yo creo que en el instituto no lo dejan muy claro. Yo creo, por ejemplo, que alumnos que quieren hacer economía, la economía hoy en día es una disciplina absolutamente matemática. Si uno no tiene una gran base matemática, y no solamente la base matemática que dan ciencias sociales, sino incluso yo elegiría el bachillerato de ciencias, y hay algún estudio de la Universidad de La Laguna en este sentido, es muy relevante. Y por otra parte, yo creo que también es importante que los chavales vean dos cosas. Una, con un idioma científico, tú puedes ir a cualquier país del mundo. Es decir, si tú eres químico, tú eres matemático, tú eres físico, tú eres ingeniero de teleco, tú puedes ir a Estados Unidos o puedes ir a China y puedes trabajar en ello sin necesidad de conocer excesivamente el idioma. Los que nos dedicamos al periodismo, al derecho, a la filosofía, el nivel del idioma que tenemos que tener tiene que ser superior al hablante medio, y eso hace que tengamos más dificultad para conseguir trabajo fuera de nuestro país. O sea, señor Elías, que usted claramente, haciéndonos la pregunta esta noche sobre la empleabilidad, lo que usted recomendaría en principio es que nos dediquemos a algo de ciencia, para empezar, para tener más oferta, ¿no? No, yo creo que efectivamente eso es un problema que existe, es un problema muy grave, por ejemplo, en Estados Unidos. Yo he estado allí también investigando un poco ese problema allí en Estados Unidos, y es un problema que ellos tienen. Ellos tienen, por ejemplo, mucha población asiática que está haciendo ingeniería y ciencia y matemáticas, sin embargo, no tanta gente estadounidense. Es un problema incluso de Occidente, también pasa en otros países de Occidente, pasa en Latinoamérica, y no pasa en Europa, incluso en Finlandia, que tiene muy buenos resultados en PISA, y no está sucediendo en China ni en India. Y hay que tener en cuenta que la economía, solamente hay tres formas de obtener economía, o tener un proceso económico importante. Una es conquistando nuevos países, y ya está todo está el planeta conquistado. Otros teniendo recursos naturales, y desafortunadamente en España no lo tenemos. En Canarias pensábamos que podíamos tener y tampoco lo tenemos, y no sabíamos si tampoco lo queríamos. Y en la tercera forma de obtener o de tener una economía importante es a través de la ciencia y la tecnología, que es lo que, por ejemplo, le pasa a Suiza. Y yo creo que en ese sentido nosotros tenemos que estar en esa línea de tener trabajo importante en ciencia y tecnología. O sea, usted, señor Elías, usted de alguna manera potenciaría, no voy a decir obligaría, pero potenciaría de alguna manera el hecho de que los jóvenes estudiasen matemáticas, carreras de ciencias, carreras de estas que usted dice que aportan a un país pues un mayor desarrollo. No, yo creo que efectivamente hay que estudiar lo que a uno le guste. Hay que estudiar lo que a uno le guste. Yo soy un ejemplo claro de que estudié química y estudié periodismo, y me dedico al periodismo, y es lo que me gustaba. Y yo creo que en ese refrán chino que dice que si uno se dedica a lo que le apasiona realmente, no tiene que trabajar, ¿no? Porque te dedicas a lo que te apasiona. Sí que digo que es mucho más fácil que, por ejemplo,
un informático estudie historia o estudie periodismo que un periodista o un historiador o un abogado estudie informática. Se puede hacer y hay ejemplos, pero es más difícil porque las matemáticas especialmente y también la física, la química son idiomas y como todos los idiomas hay que aprenderlos de pequeños o de jóvenes. Y el mundo tan cambiante necesita muchísimas capacidades que a veces son difíciles de obtener cuando uno es mayor. Y yo, por ejemplo, ahí en Canarias tengo algunos amigos que como consecuencia de la crisis de la construcción, pues se han dedicado a todo lo que significa el asesoramiento, la tasación y también el hacer informes periciales. Pues por ejemplo, los arquitectos han podido hacer derecho y a los abogados les ha costado hacer arquitectura. Eso es una realidad y yo pienso que los chavales en los institutos tendrían que tener eso en cuenta. Habla José Carlos Francisco. No, yo creo que he entendido muy bien lo que ha querido decir. Por ejemplo, en mi terreno más, que es la economía, no es que la economía cada vez sea más matemáticas, la macroeconomía es posible que sí, porque tiene muchos modelos. Lo que pasa es que la economía es una ciencia, entre comillas, también muy amplia, etcétera. Pero lo que sí es verdad es que los conocimientos de matemáticas no avanzadas, los conocimientos de estadística, de hecho de la econometría, son fundamentales en economía. Y para entender la teoría económica, pues es cierto que los conocimientos de matemáticas, es decir, saber algo de integrales, saber diferenciar y tal, esto es fundamental, si no, no te enteras de la teoría económica. Puede ser un aficionado, pero no un profesional de la economía. Y en los trabajos, lo que sí noto es que, por ejemplo, cada vez más a cualquiera se le pide, oye, ¿tú sabes programar en tal cosa? Claro, la mayoría de la gente dice, bueno, ¿cómo voy a ser yo programador? Pues ya los están exigiendo las empresas que aparte de su cualificación sepan programar. Yo digo mi experiencia, yo hice economía, tenía, bueno, no muy claro, pero más o menos claro que por ahí iba a ir, y yo en mi época que hice COU, las optativas que yo cogí fue matemática, física y química, que no las iba a necesitar después para mi carrera, las matemáticas sí, pero la física y química no. Pero es que realmente el conocimiento está ahí. Quiero preguntarle, y no debemos engañarnos. Quiero preguntarle al señor regidor y al señor Esteban, ¿ustedes detectan que hay miedo, por así decirlo, vamos a llamarlo respeto, por parte de los estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria hacia las carreras que incluyan matemáticas, que incluyan números, que incluyan ciencia, a la hora de elegir? Bueno, esto es muy relativo. Yo, sinceramente, además teniendo una hija que ama las matemáticas profundamente y disfruta enormemente con las matemáticas, no sé si tanto como el rector Martinón, pero que así lo hace, yo creo que esto es una pregunta que está en función, no sé, es una pregunta complicada de poder responder. En cualquier caso, sí es verdad que las matemáticas es uno de estos mitos en donde parece que no tiene que gustarle a la gente, pero yo creo que no tiene por qué ser así. Las matemáticas tienen en sí mismo una belleza extraordinaria y yo creo que siempre hay que plantearlo de una manera natural de las cosas. Lo que sí es verdad es que tanto las matemáticas como lo puede ser la física o la filosofía o la literatura, hay que trabajarla con el cariño, con la emoción y con la pasión del que quiere hacer las cosas bien y entonces transmite bien lo que es cada una de estas cosas. Nosotros en nuestra universidad tenemos el número de estudiantes que están en carreras que tienen que utilizar las matemáticas es superior al número de estudiantes que están en carreras que no tienen que usar las matemáticas. Entonces, desde luego. Sí, que no hay ese miedo, no se percibe por lo menos ese respeto. Señor Martinón. No, bueno, yo estoy entusiasmado con los elogios a las matemáticas que se están haciendo, ¿no? Yo creo que en la enseñanza no universitaria, que es el principio, es la base, ¿no?, hay dos asignaturas claves, las matemáticas y la lengua española, la nuestra, ¿no?, también el inglés, también. Pero conocer bien nuestra propia lengua es un instrumento fundamental, ¿no? Lo digo porque no siempre se alcanza eso, ¿eh? No siempre los alumnos alcanzan una competencia en la propia lengua española con el nivel adecuado.
Y yo creo que tampoco se trata de que todo el mundo estudie matemáticas, ¿no? o un cierto tipo de matemáticas. La sociedad necesita humanistas, necesita personas que sean expertos en las carreras de humanidades. Necesitamos filósofos, geógrafos, historiadores. Eso forma parte de las necesidades de la sociedad. A mí me horripila pensar en una sociedad llena de científicos y tecnólogos. Eso sería horrible. O de científicos, tecnólogos, abogados y economistas, ¿no? No, la sociedad es mucho más rica, ¿no? Necesitamos mucha más variedad de profesiones, de egresados universitarios que cubran el amplio abanico de las titulaciones. Una sociedad necesita filósofos, necesita personas acostumbradas a pensar un poco más allá de lo que la mayoría, hasta donde la mayoría llegamos. Esas son necesidades de la sociedad. Carlos Elías, entonces, ya no hay nada que temer. Sí. Parece que sí que estamos viendo que las matemáticas parece que no dan tanto miedo. Estoy de acuerdo absolutamente con lo que se ha dicho respecto a dos cosas. Una, es importante tener en cuenta que, por ejemplo, en las carreras de ciencias sociales, como decía José Carlos Francisco, y especialmente en economía, hay que saber matemáticas. Yo recuerdo, yo fui profesor en la London School of Economics y allí decían que denme matemáticos o denme ingenieros y nosotros les enseñamos aquí la economía, ¿no? Y eso es importante. Y luego, por otro lado, creo que es muy relevante en España el tener un mayor conocimiento de la lengua española, porque para para uno crecer en la sociedad y tener un trabajo relevante, tienes que conocer exactamente, tienes que saberte expresar, tienes que saber tres cosas. Uno, saberte expresar oralmente, saber escribir y saber leer y entender lo que lees. Y a veces esas capacidades no se tienen. En periodismo, por ejemplo, es absolutamente relevante la formación en lengua, pero es que quiero decir y quiero resaltar que es absolutamente relevante la formación en lengua y absolutamente relevante la formación en matemáticas y en estadística. Yo no creo que estén separadas las dos áreas. Yo creo que las humanidades son muy relevantes la filosofía, es muy relevante la historia, pero también obviamente las matemáticas son humanas y por lo tanto son humanidades, la física, la química son humanas, está hecha por humanas y por lo tanto son también humanidades, no se pueden separar. Y yo lo único que digo es que en el bachillerato de ciencias das letras y ciencias y por lo tanto tienes una mayor posibilidad de cambiar de carrera o de hacer dos carreras, mientras que en el bachillerato de ciencias sociales o de letras a veces al no tener ninguna asignatura de ciencias te puede perjudicar. Es lo único que yo le diría a lo mejor a los chavales que nos están viendo. Que no las excluyan de entrada. Carlos Elías, sí, muchas gracias por atendernos esta noche. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches desde Madrid. Tiempo para hacer una pausa y volvemos enseguida con esta pregunta: ¿qué debo estudiar hoy en 90 minutos? El mundo cambia a una velocidad rapidísima y la formación que tienes ahora en 2 años puede ya no serte suficiente. Ayudar a comprender tus puntos fuertes y dónde puedes realmente moverte, porque se trata de moverse. Si no por las cosas de ayer y me dicen que hay esto, yo no hago un currículum en una salina porque no sé nada de salinas. Las empresas y los candidatos están haciendo lo mismo que han hecho durante años. Es importantísimo que se pongan a cambiar sus métodos. Yo llevaba un montón de tiempo sin trabajar. Ya llega un punto en el que tú tienes un grado de desesperación importante. Existe un exceso de demanda en titulaciones relacionadas, por ejemplo, con ciencias de la salud. También existe una demanda bastante relevante en titulaciones de artes y humanidades. La elección que hagan sea en función de una profesión en la que se puedan desarrollar como personas felices. ¿Qué debo estudiar? Estamos dando algunas pistas a aquellos que se dediquen o que estén pensando ahora mismo dedicarse o prepararse para sus estudios universitarios, o a lo mejor hayan salido o quieran cambiar su formación o para lo que estaban preparados. Quería hacer una pregunta a Carlos Esteves. He cambiado el nombre, señor Esteves, le cambié el apellido hace un momento, discúlpenme, pero me gustaría saber, ustedes han hecho públicos ahora hace poco unos datos precisamente sobre empleabilidad, sobre los estudios en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
¿Se da la tónica de esto que hemos ido hablando, de una serie de carreras en las que hay una mayor, digamos, demanda en principio, pero que no necesariamente tienen que ser las que den más puestos de trabajo, las que más empleabilidad tengan? Sí, efectivamente, sigue la misma tónica, mayor dificultades en el área de humanidades y mucho menos en las carreras técnicas. Pero lo importante de las conclusiones de nuestros estudios está en que los hemos hecho desde el lado de las expectativas, percepciones y resultados expuestos por los individuos que han terminado la carrera en los 2 últimos años, las familias que se han esforzado porque sus hijos estudien, y también las percepciones de las empresas. Y entonces hay unas conclusiones fundamentales que yo creo que es relevante ponerla de manifiesto en este programa que estamos haciendo. En primer lugar, que existe un desajuste de competencias. Algo de esto hemos hablado, ¿no? De eso es la sobrecualificación en parte, donde es un porcentaje mucho mayor en Canarias que en el resto de España, y que, por cierto, la sobrecualificación no solo se ha de interpretar como que la universidad enseña en exceso, tiene un reverso, y un reverso lleno de crudeza, y es que el sector, nuestro tejido productivo, en ocasiones se aprovecha de situaciones de infraempleo, de manera que un señor con mucha titulación se le ofrece un puesto de trabajo inferior al que está preparado. Y ese es el reverso de la sobrecualificación, como digo. En cualquier caso, todos estamos de acuerdo en que existe una importante imprecisión entre las actividades y servicios y ocupaciones que desarrollan los individuos con educación superior en el mercado laboral, y a su vez esto determina que los perfiles profesionales estén menos definidos, ¿no? Este desajuste de competencias es nuestra gran asignatura pendiente. En el fondo determina la necesidad de que tanto el empleo, el nuevo empleo y la formación tienen que caminar más deprisa para irse ajustando en la medida de lo posible. Los individuos, por lo demás, cuando han terminado sus carreras, tienen claro, la opinión es unánime, como dije al principio, que necesitan de la formación complementaria. También lo consideran así las familias. Y las empresas, cuando les preguntamos por sus compromisos con la educación, nos vienen a decir que, reconociendo ciertos déficits en el mundo universitario respecto de la formación de los individuos que van a emplear, básicamente se fijan en el conocimiento de lenguas extranjeras e igualmente falta, dicen ellos, de cultura emprendedora. Por lo demás, también ellos hacen una apuesta decidida y firme por la contratación de universitarios, porque los consideran personas éticamente muy sólidas y que todos sabemos que necesitan formación complementaria en competencias, que ya vemos que las universidades también la están ofreciendo. Efectivamente, lo que estábamos comentando antes, que hay además otras cuestiones que también ayudan a la formación, transversales, estábamos diciendo aquí, que ayudan también a la preparación de estas personas. Vamos a saludar a Marcos Bolaños, es periodista, es canario, que trabaja ahora mismo en Austria o en Alemania. Marcos, acláreme este punto. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Sí, bueno, ahora mismo estoy en Alemania, pero es verdad que empecé en Austria, pero llevo ya 4 años trabajando en Alemania, 1 año en Austria. Bueno, usted de estas personas que se ha reinventado, es periodista, trabajó en medios de comunicación en nuestro país, de repente hizo las maletas, se tuvo que ir fuera a buscar otro trabajo, a reinventarse y se redescubrió como músico. Efectivamente, sí, yo soy uno de los muchos exiliados por la crisis, que en 2010 me quedé sin trabajo. Efectivamente, yo era periodista, trabajé muchos años como periodista y al quedarme sin trabajo se me plantó la disyuntiva de bien quedarme ahí, intentar buscar lo que fuera o abrirme camino en otro lugar. Así que recalé en Austria y después de 1 año pues intentando aprender el idioma, trabajando de lo que pudiera, camarero, cargando cajas, lo que fuera, un día se me encendió la bombilla viendo una entrevista de un compositor para medios audiovisuales. Y como para mí la música siempre ha sido mi principal pasión, aproveché esa ocasión para reinventarme, como tú bien has dicho, y empezar a intentar moverme por lo que siempre había sido pues mi pasión, que es la música. Así que conseguí un trabajo en una tienda de música aquí en Alemania,
Y aparte también he estado poco a poco haciendo una carrera como compositor para medios audiovisuales, para cortos, para anuncios, y ahora por fin pues una película que empiezo a componer en breve. Digamos que tenía dos vocaciones, que sería una el periodismo, me imagino que sería vocacional, y otra era la música, y al final cambió una por otra, ¿no? Pero las dos con el sentimiento de vocación, ¿verdad? Hombre, yo considero, he pensado mucho sobre eso, considero que mi vocación era el periodismo y lo separo de pasión porque para mí una pasión tiene que ir más a un punto de obsesión. A mí lo que siempre me ha obsesionado es la música, quiero decir. El periodismo le digo vocación porque pienso que un trabajo, cuando era joven, pensaba que para lo que yo estaba llamado a ser era periodista. Consideraba que la música, a pesar de ser mi pasión, no era un trabajo serio. Hasta el día de por fin... Una última cuestión. ¿Qué ha sido lo más difícil para usted a la hora de cambiar una cosa por otra? ¿Cambiar la expectativa de lo que tenía en un principio? ¿Darse cuenta de que realmente pues, su pasión era otra, distinta a la de su formación? Sí, lo más difícil ha sido pues un poco empezar tarde, ¿no? Yo pienso que nunca es tarde si la dicha es buena, como se dice, pero si quizás hubiera cogido el toro por los cuernos un poquito antes, quizás hubiese sido más sencillo. Cambiar de país no es nada sencillo, dejar a tu familia atrás, a tus amigos y empezar de cero es muy complicado. Pero me quedo con la experiencia y con que por fin he podido reconducir a lo que era mi pasión, que era la música. En todo caso, el hecho de tener un título universitario, me imagino que le beneficia allí donde se encuentre, ¿no? Aunque sea un título de otra cosa distinta. Hombre, digamos que para mí haber estudiado es algo aunque ahora me estoy dedicando a cualquier otra cosa, es algo que sin duda me ayuda, en el sentido de que al estar aquí, pues tienes unas expectativas mucho más amplias. Vienes de cero, pero ahí vienes con un título. Hay mucha gente que viene sin un título, aunque ya te digo, yo empecé intentando encontrar algo en el periodismo y al no encontrar nada por aquí, porque aquí también había crisis, lo reconducí por este lado. Marcos, muchas gracias por habernos atendido esta noche. Mucha suerte. Muchas gracias. Un saludo. Bueno, una de las cosas que nos está permitiendo este programa es conocer a canarios en distintas circunstancias en muchas partes del mundo, ¿eh? Que eso es algo importante. Ojo, a los rectores les lanzo este mensaje: la importancia de estudiar, que la estamos poniendo, de estar formado, de formarse de la manera que sea. En este caso estamos hablando de estudio universitario, que lo estamos marcando constantemente, que ese mensaje quede claro. Señor Martinón. Me parece fundamental, sí. En España hay un fracaso de no continuar los estudios. Después de la educación obligatoria, se abandona la educación, la enseñanza, el 40%. En la Unión Europea está el 30%. Yo creo que ahí sí que hay que hacer un esfuerzo, ¿no? De evitar el fracaso escolar, de evitar el abandono temprano de los estudios. Hay que conseguir que vayan o bien a la FP o bien a la universidad, pero hay que conseguir que se incorporen a los estudios superiores. Y también creo que otra idea me parece vital es: el grado es una primera formación universitaria. Ahí no debe acabar la formación universitaria. Y el grado va a una formación básica, a una formación primera. Luego ya la especialización, pensando más en la actividad profesional, viene de la mano del máster. Grado, formación básica, formación primera, y el máster ya más hacia la formación profesional. Yo creo que hay que tener esa idea en la cabeza. De modo que a la pregunta original, ¿se debe elegir una carrera atendiendo a la vocación, a lo que a uno le gusta? Rotundamente sí. Por mi parte, el grado debe ser elegido de esa forma. Bueno, pues en eso estamos de acuerdo. Señor regidor, la experiencia que tienen en su centro, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, de abandono de los estudios, ¿a qué lo achaca usted? O quizá de ni siquiera llegar a iniciarlo. ¿Un problema de circunstancias personales, de circunstancias económicas, alguna cuestión de mentalidad? Bueno, yo creo que el abandono de los estudios, estamos hablando de abandono de estudios universitarios, en realidad el abandono tampoco es tan grande y bueno, hay en algunos momentos, ocasiones, el tema económico en los últimos años ha sido un problema importante. Quiero aprovechar para decir que en España tenemos ahora mismo
Yo creo que es el tercer país donde la enseñanza universitaria es más cara de Europa, lo cual es paradójico teniendo en cuenta cuál es la situación económica de la mayoría de los españoles. Pero bueno, dicho esto, yo creo que la mayoría de los estudiantes que están en la universidad tienen cada vez más una capacidad de poder terminar los estudios en un periodo razonable. Y de hecho las últimas normas que se han dictado de acuerdo con las leyes actuales de permanencia y de progreso están pues estimulando a los estudiantes a no dormirse, ¿no? a dedicarse en la universidad a trabajar en lo que tienen que hacer, que es trabajar, estar estudiando y estar haciendo los cursos de acuerdo con los periodos que tienen marcados en su carrera. De manera que yo creo concluya, que no es, en este momento los datos no son precisamente malos para bueno, lo que se da en estas carreras, en estas universidades. Nuestros datos no son particularmente malos. Vamos a ver un reportaje de tendencia, hacia dónde se dirigen las empresas, hacia dónde se dirige sobre todo el mercado. Hay una palabra clara que tenemos que tener todos en mente, tanto los que están buscando un empleo como los que están buscando formarse: tecnología. Las nuevas tecnologías están marcando los cambios hacia lo que ya llaman la cuarta revolución industrial, la 4.0, en la que la tecnología es la gran protagonista. Mirando al exterior, lo cierto es que el nivel tecnológico se ha convertido en uno de los factores que determina el grado de desarrollo de los países. Así, los grandes líderes son Japón, Estados Unidos o Corea del Sur, que hoy se considera una de las potencias económicas más sofisticadas del mundo. Según los expertos, igual que en el caso de los trabajadores, las empresas que se mantengan lejos de las nuevas tecnologías lo estarán también del mercado. Las empresas y los candidatos están haciendo lo mismo que han hecho durante años. Es importantísimo que se pongan a cambiar sus métodos y se acojan a la transformación digital, tanto empresas como candidatos, y empiecen a utilizar las nuevas tecnologías en su día a día y también a la hora de encontrar un trabajo. En este contexto, la mayor parte de las nuevas empresas nacen sobre un lecho tecnológico. Pero ¿qué pasa con las que ya existían? Las que han sabido sacarle partido a la mecanización y a la tecnología, ahí siguen, algunas cumpliendo varios siglos de edad. Un ejemplo de cambio, o más bien de adaptación por la supervivencia, lo encontramos en correos. La disminución de la correspondencia tradicional se ha visto compensada con el aumento en envíos y recepción de paquetería, que a su vez se han beneficiado de la incorporación de nuevas tecnologías y la mecanización de los procesos. Tenemos acuerdos con grandes clientes como son Amazon o AliExpress, en el que hemos incrementado un 20% la paquetería nacional en distribución. Para Correos ha sido un reto el poder incorporarse a las nuevas tecnologías, y ha incorporado su valor de distribución en el reparto de este producto. La tecnología en esta sede de distribución es capaz de leer los códigos postales y separar los paquetes según el destino. Los carteros llevan además un terminal tecnológico digital que ha sustituido al lápiz y al papel, proporcionando datos a tiempo real muy útiles para la empresa y para sus clientes. Utilizar hablar, por ejemplo, imagínate. Otro ejemplo de adaptación es esta profesora de idiomas por Skype. En las redes sociales encontró una alternativa empresarial después de mucho tiempo sin trabajo. Yo llevaba un montón de tiempo sin trabajar. Entonces ya llega un punto en el que tú tienes un grado de desesperación importante. Yo económicamente no tenía recursos como para montar una gran empresa, pero tenía un ordenador y una conexión a internet. Aparte que yo tenía mis estudios de inglés y empecé a pensar en la posibilidad de, bueno, pues reconducir mi carrera profesional al ámbito de la enseñanza de los idiomas. Yo estoy de acuerdo con esta idea de que hay que adaptarse a las nuevas tecnologías, a las redes sociales. Yo tengo un blog, tengo un canal de YouTube, tengo redes sociales, es que si no sería imposible, impensable, porque también te tienes que promocionar, y esa promoción hoy tienes la posibilidad de hacerla totalmente gratuita si tienes un buen apoyo a través de las redes sociales. Ventajas para la profesora y para los alumnos. Es muy fácil también porque es posible estudiar en mi casa. La clave es la adaptación de los profesionales a las empresas y de las empresas a las nuevas tecnologías. Bueno, pues hay que adaptarse a las nuevas tecnologías. ¿Las empresas, José Carlos, están adaptadas?
a las nuevas tecnologías en general? Bueno, la empresa está en una adaptación permanente. Lo que ocurre es que a lo mejor todavía no es suficiente, porque el cambio tecnológico es tan acelerado que asumir en la estructura de las empresas los cambios tecnológicos acelerados a veces no es fácil. O sea, la tecnología va más rápido que nuestra capacidad para organizar las estructuras de las empresas. Pero las empresas nuevas normalmente nacen en su ADN con un nivel tecnológico muy alto porque son nuevas, y las empresas más antiguas, lo mismo que las personas, tratamos de reinventarnos porque el mercado nos excluye. Si no utilizas el ejemplo que habéis puesto, ¿no? Si no utilizamos las nuevas tecnologías, perdemos productividad, perdemos capacidad competitiva y al final somos desplazados del mercado. Y es una necesidad, ¿no? Por eso necesitamos también contratar personas que sean capaces de ayudarnos en ese proceso de transformación tecnológica que cada vez es mayor, ¿no? Claro, sin embargo, para determinados procesos, para determinadas industrias parece que tenemos que ir siempre a buscar fuera, ¿no? Parece que va a ser difícil pensar siempre, por ejemplo, en el apartado de la tecnología, en convertirnos nosotros en suministradores, por ejemplo. Bueno, hay ejemplos de tecnólogos muy buenos que trabajan en las islas. Tampoco vamos a dar nombres, pero se me vienen a la cabeza 5 o 6 empresas en Canarias que tienen un nivel tecnológico muy alto y que sus clientes no son empresas canarias ni tan siquiera empresas españolas. Sus clientes son empresas extranjeras y podrías decir, bueno, esos son ejemplos pequeñitos y tal. Bueno, pues son empresas que venden 35 millones, 10 millones de euros en servicios tecnológicos, que no es ninguna tontería, y sus clientes son todos clientes, bueno, todos, la gran mayoría, empresas extranjeras y muchas de primer nivel. Eso se está haciendo desde Canarias, o sea, no hay que renunciar a ello. Yo querría decir una cosa, si me permitís, que viene al hilo. La revolución industrial, Canarias estaba difícilmente situada, ¿no? Tuvimos algunas fábricas, ¿no? Por ejemplo, ya en el siglo XX el tabaco fue un buen ejemplo. Bueno, ya nos queda la única fábrica de cigarrillos grande que hay en Canarias, nos queda aquí, pero han desaparecido de España. ¿Por qué? Porque ese proceso de deslocalización también se ha producido en las pocas industrias que nosotros teníamos en Canarias. Pero además Canarias tenía un hándicap, y es que estaba lejos de la materia prima y lejos de los mercados donde teníamos que vender los productos elaborados. Por tanto, la revolución industrial a nosotros se nos complicó mucho. Sin embargo, la revolución digital, la revolución de Internet, la revolución de la tecnología actual, a nosotros nos coloca muy bien, porque la distancia no supone ningún hándicap, porque teniendo cables de fibra óptica suficientes, estamos a la misma distancia que Singapur o que Nueva York. Es decir, podemos prestar esos servicios desde aquí porque la tecnología nos lo permite, y lo que necesitamos es capacidad humana para desarrollar las posibilidades que nos da la tecnología. Pero ya no es un hándicap. En la revolución industrial sí, era un hándicap nuestra posición geográfica. Pero una reflexión a este aspecto. En otros países muy desarrollados, la empresa tira precisamente de las personas que salen de las universidades. Me gustaría saber si la relación entre universidad y empresa, ¿ustedes creen que en ese sentido es la adecuada? Y si aquí también ocurre lo mismo, tiran la empresa de nuestros licenciados, tira la empresa de la materia prima que encuentran en las universidades. Justo esta semana tenemos desde la Universidad de La Laguna lo que se llama una spin-off, una empresa que nace en la universidad, creo que con mucha potencia. Hay, en fin, empresas muy bien situadas internacionalmente, muy interesadas en esta empresa que está empezando a nacer. A veces es la propia universidad o en el seno de la universidad donde se impulsa la creación de empresas ligadas al sector tecnológico, evidentemente, ¿no? Lo ha explicado muy bien José Carlos Francisco. Estamos en el centro del mundo, todos estamos en el centro del mundo cuando hablamos del ámbito tecnológico. Para ponernos por lo menos a la velocidad de crucero que se está requiriendo ahora mismo, ¿usted qué
¿qué querría para su universidad? Que es la misma pregunta que le voy a hacer al señor regidor ahora. Hombre, yo quiero seguir avanzando en esa línea, ¿no? Desde la universidad podemos hacer aportaciones muy importantes al mundo económico, transferir el conocimiento que se genera en la universidad. Hay programas que yo espero que de la mano del Cabildo y de la mano del Gobierno de Canarias avancemos en esa línea de unir el conocimiento que hay, de transferir el conocimiento universitario un mayor compromiso al mundo de lo público, económico. quizás lo que está usted pidiendo. Un mayor compromiso del sector público, de la sí, administración. yo creo que van por el buen camino. Yo sinceramente creo que el Gobierno de Canarias tiene en la cabeza la necesidad de cambiar la economía del archipiélago, lo que algunos llaman el modelo económico de Canarias, es decir, pasar de una economía basada principalmente en el sector servicios a una economía, sector servicios ligado principalmente al turismo, a una economía, eso no se puede abandonar, por supuesto, pero sí una economía que tenga muy en cuenta las capacidades intelectuales, de conocimiento que tenemos en las islas, ¿no? Señor regidor, le traslado a usted también esa misma pregunta. ¿Qué pediría? Yo lo que pediría es que se trabaje en la línea en la que estamos ahora, en profundizar en un elemento. Solo podemos afrontar el futuro si desarrollamos una estructura interna de investigación, es decir, de investigadores, que fundamentalmente ahora están en las dos universidades públicas canarias, pero que pueden estar en más sitios, si es así, necesario. Que generen el conocimiento suficiente que nos hagan cambiar, como ha dicho el rector Martinón, de una estructura económica basada fundamentalmente en los servicios a pasar a una nueva estructura generada en el conocimiento y que pueda abordar desde la innovación en el sector primario, la innovación en el sector secundario y en el terciario. Creo que tenemos capacidad para hacerlo. Hay investigadores perfectamente cualificados. Tenemos todas las universidades investigadores que están en el extranjero porque no se han podido quedar en Canarias. Estamos rescatando investigadores y ahora el Gobierno de Canarias está desarrollando, de acuerdo con lo que le pedimos los rectores, una nueva línea de captación de talento extranjero con lo que denominamos los Ramón y Cajal Canarios. Creo que es una magnífica idea que nos han acogido y que empieza poco a poco a captar nuevos talentos. Lo que tenemos que saber es que si nosotros no generamos el conocimiento para nuestras empresas, siempre estaremos dependientes del conocimiento que otros están generando y nosotros seremos siempre deudores de los demás. Por tanto, creo que es muy importante la investigación, generar la investigación, luchar por los investigadores y trabajar porque nosotros generemos nuestro futuro. Bueno, pues me queda una idea clara que planteaba desde el principio. Señores rectores me han convencido de que hay que estudiar lo que no le salga. Iba a decir del corazón, señor regidor, ya no me atrevo, del lóbulo temporal frontal donde esté esas pasiones y esas vocaciones. Les agradezco de verdad que nos hayan acompañado durante todo este tiempo, que nos hayan ayudado a hacer este programa, que es al fin y al cabo una reflexión en 90 minutos. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Buenas noches. Gracias a ustedes también por habernos seguido. Buenas noches.